En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La guerra en Irán no solo altera el equilibrio en Oriente Medio y afecta a los mercados energéticos, también pone sobre la mesa una pregunta muy incómoda, especialmente para los 400 millones de europeos que estamos dentro de la Unión. ¿Qué papel quiere jugar realmente la Unión Europea en el mundo que se está configurando en este siglo XXI? Los ataques, lo sabemos, se han llevado a cabo sin mandato de Naciones Unidas, sin un respaldo formal del sistema internacional, sin arquitectura legal que los legitime. Se ha actuado fuera de los marcos que durante décadas, desde 1945, definieron lo que Europa ha venido defendiendo como el orden internacional basado en normas. Durante años, la Unión Europea se ha presentado a sí misma como garante de este sistema, como la gran defensora de la arquitectura internacional del derecho protector, una comunidad política que no se define por la fuerza, sino precisamente por las normas y por el derecho. La reacción europea, sin embargo, ante esta crisis fracturada, demuestra, como digo, una ruptura en la visión de cómo se ha de posicionar la Unión frente a un conflicto de este tipo, no sé si grave, pero al menos merecedora de un análisis. Hay que recordar que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en un discurso relevante reclamaba que Europa se libere de las cadenas, de la tarea de sostener un viejo orden mundial que ya no existe. Dice, no tenemos que ser nosotros quien lo defienda. Para la postura de Leyen, luego matizada hoy mismo, pero sin demasiada convicción, parece que no tiene sentido seguir defendiendo que otros actores, normas que otros actores ya no respetan. Seríamos un poco naif, un poco ilusos. En esa postura se muestra cercano su compatriota, el canciller germano Friedrich Merz. Hay que recordar que durante su reciente visita a la Casa Blanca expresaba el apoyo a España ante las amenazas de Donald Trump de un embargo comercial contra nuestro país, pero al mismo tiempo criticaba con claridad, con determinación, la decisión de Madrid de no permitir el uso de bases españolas para la operación contra Irán. Guste o no políticamente, y hablando de lealtades o de conveniencias políticas al margen, allí la crítica es perfectamente legítima a la posición española, probablemente es más que atinada, pero el hecho es que la negativa española, cuando hacemos un análisis del tipo que estamos haciendo ahora mismo, se basa precisamente en un argumento legal, la ausencia de un mínimo de respaldo del derecho internacional para una operación militar urdida por dos países de forma completamente independiente a todo el edificio y a toda la arquitectura internacional que lo sostiene. ¿Está cambiando Alemania su relación con el sistema jurídico internacional que durante décadas ayudó a construir? Alemania es tradicionalmente, siempre lo ha sido, una fuente de derecho, uno de los grandes laboratorios del derecho moderno. La reconstrucción de su Estado, posterior a la Segunda Guerra Mundial, después de perder 2 guerras mundiales, se basó precisamente en la supremacía de la ley, en la limitación del poder político y en la idea de que el derecho internacional tenía que ser una fuente de protección, una barrera ante la extralimitación y los excesos de poder. Pero en este nuevo contexto geopolítico en el que las normas parece que pesan mucho menos que las relaciones de poder, se introduce una fractura sutil dentro de Europa. Algunas capitales del norte, como estamos viendo, parecen inclinarse hacia una visión mucho más pragmática del nuevo orden mundial. Sin embargo, en paralelo, capitales del sur, del Mediterráneo, del Atlántico, pero del sur, defienden con más fuerza la necesidad de preservar el marco jurídico internacional. Y es que durante buena parte del siglo XX, precisamente países como España o Portugal, de donde es natural el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, vivieron bajo regímenes autoritarios en los que el poder se ejercía sin límites jurídicos reales, y la recuperación democrática que siguió a aquellas dictaduras se construyó precisamente sobre la idea contraria a la que se ejerce en materia legal en una dictadura. El poder ha de someterse a la ley. Y eso es lo que se está defendiendo ahora mismo en el panorama internacional. Tal vez por ello, paradójicamente, son ahora mismo algunos países del sur de Europa los que recuerdan con más insistencia la importancia de las reglas internacionales. No se trata, en este caso, de un debate ideológico abstracto, como sucede en muchas ocasiones. Se trata de una cuestión que es estratégica porque sitúa a Europa en un lado o en otro, sitúa a Europa en una evolución y en una deriva o en otra.
Si Europa renuncia a defender el derecho internacional, ¿qué le queda ahora mismo como base de su influencia global? No tiene las armas, no tiene el peso militar de Estados Unidos, pero tampoco tiene siquiera el dinamismo demográfico de otros países, de la India o de China. Entonces, su principal fuerza tradicional, defender la capacidad de construir consensos, normas, instituciones, acuerdos que organizan las relaciones entre los socios internacionales, si lo abandonas, ¿qué te queda para establecer algo de influencia geopolítica mundial? El dilema a que se enfrenta ahora la Unión Europea es profundo, mucho más de lo que parece. Se trata de decidir qué actor quieres ser en un mundo que se está volviendo, lo sabemos, mucho más competitivo, mucho menos normativo, mucho más una jungla en la que el que manda es el más fuerte. Si Europa se alinea, no obstante, vemos que hay una coyuntura verdaderamente difícil, un dilema complicado que se ha de dirimir en Bruselas y en los 27 capitales. Porque si Europa se alinea sin matices con la estrategia de Washington, corre el riesgo de diluir su propia identidad política y jurídica y no tiene nada más que poner sobre la mesa. Pero también, si intenta mantener una posición estrictamente legalista en un mundo que es cada vez más transaccional y que está cada vez más dominado por la fuerza, corre el riesgo de quedarse completamente aislada, de ser verdaderamente irrelevante. En cualquier caso, la cuestión es si Europa está dispuesta a luchar por sus principios o no, si el pragmatismo manda o mandan las ideas y las convicciones, porque si esa convicción desaparece, la Unión Europea habrá perdido una batalla diplomática, pero habrá perdido también una parte esencial de su razón de ser, de cómo la pensaron sus padres fundadores, de cómo la pensaron Monnet o Schuman. Igual entonces hay que plantearse si tiene sentido seguir adelante con ella. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. El corazón del toreo late con fuerza en Madrid. Las entradas de San Isidro ya están a la venta. Del 8 de mayo al 14 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y afrontamos ya la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Continúa la incertidumbre en torno al Estrecho de Hormuz. La situación en el Estrecho de Hormuz, clave en el transporte de petróleo y para la economía mundial, continúa siendo incierta después de que el ejército de Estados Unidos afirmara
que ha destruido 16 barcos minadores iraníes y de que se reportaran ataques contra mercantes. El G7 a favor de que la Agencia Internacional de la Energía adopte medidas. Agencia que se plantea la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia para frenar la crisis energética. La propuesta impulsada tras la petición del G7 superaría los 182 millones de barriles liberados en 2022. El Brent se mueve en torno a los $92 tras el desplome de ayer. Y acabamos de conocer el dato de inflación en Estados Unidos, que se sitúa en el 2,4% en febrero, sin cambio respecto a enero. La inflación subyacente sin alimentos ni energía se sitúa, por su parte, en el 2,5%. Naciones Unidas convoca sesión urgente sobre Oriente Medio. Sesión convocada para hoy y para mañana, con especial atención a la situación en Líbano e Irán. El Ministerio de Defensa de Qatar, entre tanto, informa de que ha interceptado un número indeterminado de misiles tras ataques aéreos lanzados por Irán contra Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Irán además vuelve a atacar a Israel y vuelve a atacar bases estadounidenses en Irak, mientras las calles de Teherán se llenaban esos retratos del líder supremo, Mujtaba Khamenei, que no se había dirigido a la nación. También hablamos de la Eurocámara, que debate toda la situación en Oriente Medio. Debate en el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha suavizado su opinión en torno al orden internacional al asegurar que la Unión Europea se fundó como un proyecto de paz, siempre respetará el derecho internacional. Seguimos en Europa porque Ucrania alerta de una relajación de las sanciones al petróleo ruso. Relajación, dicen desde Kiev, en el nuevo contexto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Ucrania trabaja además en las nuevas negociaciones a tres con Rusia y Estados Unidos para que se reanuden lo antes posible, pese a que la atención de Washington se centra ahora en Teherán. Saltamos hasta América porque Kast es investido hoy presidente de Chile. Será investido en una ceremonia en el Parlamento en la ciudad de Valparaíso, a la que asisten una decena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey Felipe VI y el presidente de Argentina, Javier Milei. Terminamos titulares en Asia porque Japón recuerda hoy el desastre nuclear de Fukushima. Japón marca el 15 aniversario del terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, que causó 15.900 muertes indirectas y desencadenó un accidente nuclear en la central de Fukushima, con una serie de actos y un minuto de silencio en los que ha participado la primera ministra del país, Sanae Takaichi. Abordamos ya más en profundidad todas estas informaciones, Blanca. El G7 ha reaccionado ya a la crisis energética provocada por la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, pidiendo a la Agencia Internacional de la Energía que prepare un posible uso de las reservas estratégicas de petróleo para evitar un shock económico mundial. El G7 aún no ha abordado la liberación, pero quiere tener todo listo para actuar rápidamente si el mercado se desestabiliza más. En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía ha propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia, de entre 300 y 400 millones de barriles, por encima de los 182 millones de barriles de petróleo liberados por los países miembros de la agencia en 2022 durante el ataque de Rusia a Ucrania. Para entender la magnitud de esta decisión hay que recordar que los países miembros de la agencia tienen unos 1.200 millones de barriles en reservas públicas y unos 600 millones adicionales en reservas privadas industriales. Estas reservas existen precisamente para situaciones de emergencia energética como guerras o bloqueos comerciales. Desde España, la vicepresidenta Sara Agensen ha anunciado que España apoyará el plan de la Agencia Internacional de la Energía. España, la decisión se tiene que tomar de manera unánime, es decir, todos los miembros del Governing Board tienen que dar una respuesta positiva, y lo que puedo decir es que España va a dar una respuesta positiva. La decisión de la Agencia Internacional de la Energía liberaría 12 días de suministro para nuestro país. En total, Agensen asegura que tenemos a 92 días de reserva. Sería una medida que podría ayudar a aliviar los precios. Desde el Gobierno no descartan que además se puedan poner en marcha medidas fiscales. También Alemania se ha mostrado a favor de liberar sus reservas. Die Internationale Energieagentur hat daher gestern Abend ihre Mitgliedstaaten... Quien habla es la ministra de Economía alemana, que apunta a la Agencia Internacional de la Energía ha pedido a sus países miembros reservas de petróleo de 400 millones de barriles, que son 54 millones de toneladas, para liberarlos. Vamos a cumplir con esta solicitud y contribuir a ello porque Alemania, dice la ministra, está detrás del principio más importante de la solidaridad. Y anunció también de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
Para evitar cualquier interrupción en el suministro de productos petrolíferos como la gasolina, cooperaremos con los países del G7 y con la Agencia Internacional de la Energía y utilizaremos nuestras reservas estratégicas de petróleo, sin esperar a la decisión formal sobre una liberación internacional coordinada de reservas con la IE. Japón actuará de forma adelantada para aliviar el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado energético internacional y ha decidido liberar reservas el día 16 de este mes. Takaichi ha anunciado además que ha dado instrucciones al ministro de Economía para introducir medidas de emergencia para bajar los precios de la gasolina. Y todo ello después de que el estrecho de Ormuz siga siendo uno de los puntos más calientes en este conflicto con Irán. Pero ¿por qué es tan importante el estrecho de Ormuz? ¿Cómo su cierre nos está impactando? Nos lo cuenta Rubén Gil. Aunque mide solo 40 kilómetros en su punto más estrecho, Ormuz es una arteria vital para la energía mundial. Por allí pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Circula también cerca de un tercio del gas natural licuado del planeta y exportaciones de países como Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos dependen de ese paso. En la práctica, gran parte del petróleo que consumen Europa y Asia pasa por Ormuz. En la actualidad, y aunque no está cerrado, está prácticamente bloqueado y su navegación es extremadamente peligrosa, lo que hace que los analistas hablen de un bloqueo de facto. La Marina de Estados Unidos está desplegada en la zona para proteger la navegación y destruir minas y barcos iraníes, aunque de momento no hay un sistema complejo de convoyes escoltado. Esta situación ha llevado al precio del petróleo a subir con fuerza y a que también lo hagan los precios de la gasolina y el gasóleo. En nuestro país la gasolina ha subido de media un 10%, mientras que el diésel lo ha hecho un 20%. Esto supone que llenar un depósito de gasolina cuesta entre 5 y 9 euros más que antes de la guerra y hacerlo de gasóleo entre 8 y 16 céntimos. Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Va a ser difícil que toda esta ganancia estructural que ha tenido el Brent y sus derivados en los últimos días se recupere pronto. Se ha destruido infraestructura. Hace 5 minutos le acaban de dar un proyectil a un carguero en Ormuz y hace 4 horas le ha dado otro. Y no sé si será una correlación directa o no, pero otra vez el Brent estaba bajando y de repente ha detenido esa bajada y la cotización internacional de gasolina y de gasolina estaban bajando y de repente han detenido la bajada y han repuntado un poquito y no sé si tendrá que ver con eso o no. Subida de los precios de los carburantes que provoca además un golpe a la inflación, tal y como señala el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Un shock de oferta que produce un impacto negativo en crecimiento y relativamente también negativo porque eleva la situación de inflación. Aún así, Guindos pide esperar y decantarse por la prudencia. Y vamos a ir pues prácticamente viendo cómo se van produciendo los datos. Pero hay una cuestión importante, hay que mantener la cabeza fría y no sobrereaccionar. Y aunque el Banco Central Europeo, como vemos, pide esperar, los mercados financieros creen que la próxima dirección de los tipos será hacia arriba. Saldremos de dudas el próximo jueves 19 de marzo. Y sobre la situación en Oriente Medio han hablado este miércoles los eurodiputados en una sesión convocada ad hoc en la Eurocámara. En ella, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha suavizado su tono respecto al orden mundial. La Unión Europea, dice, se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional son tan fundamentales hoy como lo fueron en el momento de nuestra creación y siempre defenderemos estos principios. Von der Leyen suaviza así su discurso tras las críticas de varios grupos que forman parte de su propia mayoría parlamentaria. La presidenta comunitaria prepara además opciones para reducir los precios de la energía, pero no plantea ni cambiar el diseño del mercado eléctrico ni suspender la tasa al carbono, como reclama Italia. Eso sí, considera un error estratégico el posible retorno a los combustibles fósiles y la energía rusos. Somos, dice von der Leyen, vulnerables y dependientes. Desde el inicio del conflicto, los precios del gas han subido un 50% y los del petróleo un 27%. Si lo trasladamos a euros, esto le cuesta a los contribuyentes 3.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles. Esta es, dice von der Leyen, nuestra dependencia.
Sobre el terreno, los ataques cruzados continúan. El ejército iraní asegura haber atacado varios sitios en Israel, incluyendo la Dirección de Inteligencia Militar y una base naval, y ha descrito los ataques como aún en curso. Los objetivos atacados desde la madrugada también incluyen una base naval en Haifa y una base de observación de radar militar. Israel, por su parte, ha anunciado una nueva oleada simultánea de ataques a gran escala contra objetivos en todo Irán y en la capital libanesa de Beirut. La campaña israelí de bombardeos contra el sur, el este del Líbano y su capital principalmente han causado ya más de 500 muertos, 1.300 heridos según datos locales, así como el desplazamiento forzoso de 700.000 personas que han tenido que huir de sus casas desde el lunes 2 de marzo. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los fallecidos son civiles y entre ellos hay al menos 84 niños y 44 mujeres. Y Tokio espera que para el año 2030 un 20% de su energía proceda de la fuente nuclear. Casi la mitad de la población es escéptica al respecto y mantiene como prueba irrefutable de su peligro el desastre de Fukushima, que hace exactamente 15 años provocó una catástrofe solo equiparable a Chernóbil. Pablo Llanoné. El 11 de marzo de 2011, un terremoto seguido de un tsunami de magnitud excepcional azotó el noreste de Japón. El desastre dejó más de 22.000 muertos, una dolorosa cifra que los japoneses han recordado hoy en silencio frente al mar. Este era el sonido que acompañaba la fúnebre tradición. Es la alarma que suena cuando un tsunami va a alcanzar tierra. Hoy contrastaba con las suaves olas que rompían en la costa de los pueblos que hace 15 años después siguen anclados al pasado. El tsunami no solo obligó a más de 400.000 personas a desplazarse, inundó la central nuclear de Fukushima Daiichi, provocando la pérdida de electricidad y refrigeración en 3 reactores. Esto provocó la liberación de cesio y yodo. Se vertieron sobre los suelos, marchitando los ecosistemas, arrasando los bosques, destruyendo la vida de miles de personas que dependían de la agricultura. La única manera de combatir este infierno era retirando la capa superficial de tierra, excavando 5 centímetros, una cantidad suficiente para eliminar aproximadamente el 80% de la concentración de cesio. La tierra retirada se depositó en grandes bolsas negras que se apilaron en sitios de almacenamiento temporal por toda la prefectura de Fukushima. De esta manera, se acumularon hasta unos 14 millones de metros cúbicos de suelo contaminado. Pasados los años, algunos municipios que habían recibido contaminantes menos duraderos empezaron a ser rehabilitados, permitiendo a miles de personas volver a sus hogares. Otros, sin embargo, aún siguen desplazados. Mi ciudad natal está completamente contaminada. Dependíamos de la agricultura. Hemos perdido demasiado. No ha habido absolutamente ninguna comunicación sobre lo que estamos pasando los evacuados. Ni el gobierno ni las autoridades locales están intentando hacer nada al respecto. Me parece muy aterrador. Pese a la descontaminación de la zona, en los casos más complejos afectados por cesio 137, el proceso puede durar décadas. Mientras, el gobierno ha dirigido más de 40 billones de yenes a rehabilitar aquellas ciudades devastadas por la fuerza de la naturaleza. Pero son muchos los que aún, a pesar de que ya sea seguro volver, no quieren por miedo al remanente nuclear. La prefectura de Fukushima sigue así detenida en el tiempo, en parte reconstruida, pero fantasmagórica, atrapada en ese terrible 11 de marzo del año 2011. El gobierno aún así no los ha abandonado, como decía hoy la primera ministra Sanae Takaichi. La reconstrucción de la prefectura sigue siendo, ha dicho, una prioridad. En este sentido, será cuestión de tiempo que la provincia vuelva a ser lo que era, pero mientras tanto, el país sigue avanzando y se enfrenta a un difícil dilema. La energía nuclear es temida por muchos, pero solicitada por otros. Después del desastre, Tokio se vio obligado a apagar los 54 reactores que suministraban el 30% de la electricidad del país. Progresivamente se han ido reabriendo muchos. Actualmente hay 15 activos y 33 que se consideran operables. Se espera que en un futuro cercano, para tan solo dentro de 4 años, se llegue a producir hasta un 20% de la energía del país a través de esta fuente. Ahora, con la guerra en Oriente Medio, el tema vuelve a ser una cuestión de interés político.
gobierno, con una oposición que presiona para volver a apostar por esta energía, consigna de la independencia. De fondo, no obstante, el miedo sigue acechando a los japoneses. Según una encuesta realizada por la Cruz Roja japonesa, más del 80% de los nipones creen que en un futuro próximo podría producirse un desastre de la magnitud del año 2011. De ellos, casi el 70% afirma que no ha tomado medidas suficientes para prepararse. La pregunta es, ¿y los reactores? ¿Están preparados para afrontar otro tsunami de esas magnitudes? Desde el año 2011, Japón ha implementado rigurosos estándares de seguridad que incluyen la construcción de muros anti-tsunami de 22 metros, la elevación de generadores de emergencia y la creación de centros de control secundarios blindados. Asimismo, se han reforzado los reactores con tecnología sísmica avanzada y se ha facultado la Autoridad de Regulación Nuclear para impedir la operación de plantas sobre fallas activas. De momento, estas han sido las medidas que han permitido sembrar calma pese al miedo, aunque hay muchos que aún siguen escépticos y cuestionan lo que Tokio está haciendo. O bien está proyectando la idea de un Japón fuerte y luchador, que aprende de sus errores y no desaprovecha sus oportunidades, o bien es un país que aún sigue atado a un objetivo más peligroso que rentable. Solo el tiempo podrá esclarecer este dilema. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Cabeceras que elaboramos con Pablo Llanone. Pablo, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Repaso de prensa internacional. Comenzamos con Fox News. Protagoniza su portada Hezbollah. Irán ha lanzado ataques coordinados con muestras de racimo contra Israel. Hasta 3 veces repite el medio en las primeras líneas de la noticia el término coordinado y sincronizado, posiblemente con intención de condenar esa alianza entre Hezbollah y el país persa y tratando de reflejar el poder que Teherán mantiene todavía en la región, poniendo en riesgo con ello a los aliados estadounidenses. Según un analista consultado por Fox News, la mayoría de los cohetes y drones de Hezbollah se lanzan simultáneamente con los misiles iraníes. Es curioso porque hablando de lo mismo, el enfoque es completamente distinto y eso es lo que intentamos buscar aquí por parte de Russia Today. Empodera a Irán y claramente dice su intención a la hora de contarnos cómo se está haciendo. Esto es muy diferente a la que tenía Fox News, Pablo. El titular en rojo y encabezando la portada en Russia Today dice así: Irán lanza su más potente operación con misiles y drones mientras busca dar una lección al agresor. Acto seguido, el medio ruso se hace eco de declaraciones del portavoz del Parlamento de la República Islámica. Aquí claramente se desliga del enfoque de Fox News, que habla de régimen y en ningún momento menciona una institución relacionada comúnmente a las democracias. Según este portavoz del que Russia Today se hace eco, Israel ha perpetrado un círculo vicioso de guerra, negociaciones, alto el fuego y otra guerra a lo largo, dice, de su repugnante historia. Mientras Wall Street Journal, periódico estadounidense, empodera a Irán asegurando que exporta más petróleo ahora que antes de la guerra y gracias a que tiene el control de Hormuz. Teherán estaría permitiendo que los barcos que transportan su crudo pasen por el estrecho mientras ahuyenta a otros vinculados a los productores de petróleo del Golfo Pérsico. Desde Arabia Saudí hasta Irak están obligados, dice el medio, a reducir su producción y buscar nuevas rutas que eviten el estrecho. Y terminamos contándoles que Al Jazeera, el medio catarí, desplaza el foco a Estados Unidos. El Pentágono, según ellos nos cuentan, ha dicho que alrededor de 140 militares de Estados Unidos han resultado heridos en la guerra con Irán. Hacemos un alto en el camino, apertura de Wall Street y sigue Pulso Geopolítico. Vuelve Flecha, la feria de arte de Arturo Soria Plaza. Hasta el 15 de marzo, el realismo madrileño cobra vida. La Gran Vía de Antonio López protagoniza esta edición con arte contemporáneo, exhibiciones en directo y talleres con artistas. Flecha 2026. Arte que se mira despacio en Arturo Soria Plaza. Más información en arturosoriaplaza.es. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com.
Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. Yo todas las mañanas me despierto con Capital Intereconomía y Susana Criado. Yo todos los días en el coche escucho A Media Sesión con Rafa Jiménez. Yo la verdad que soy muy asiduo a los consultorios de cierre de mercados con Javier García Viviani. Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente. Radio Intereconomía. La radio que dobla su interés. Wall Street abre a la baja, una sesión que se espera sea muy volátil, con el precio del petróleo de nuevo repuntando, el Brent superando los $90 tras ataques a buques en Oriente Medio que echan por tierra el alivio que suponía ese posible anuncio de una liberación récord de reservas de emergencia por parte de los países del G7. El conflicto en Irán y la amenaza sobre el estrecho de Hormuz siguen siendo el hecho central que mueve los mercados. Además, el dato de inflación en Estados Unidos, que se ha publicado hace una hora, no ha dado sorpresas. El IPC de febrero repunta 3 décimas, lo que deja la tasa interanual en el 2,4%, tal y como se esperaba. Si se excluyen los precios volátiles de los alimentos y la energía, el IPC subyacente registra una lectura mensual del 0,2% y una tasa anual del 2,5%, también en línea con las expectativas. Las tasas interanuales se han mantenido sin cambio respecto de enero, lo que indica que la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, aunque no empeora, pero no despeja el riesgo de presiones inflacionistas por el petróleo. Con todo, repasamos a esta hora cómo se comportan los índices. El Standard & Poor's 500 ha abierto con un ligerísimo repunte del 0,15% hasta 6.792 puntos. El Dow Jones Industriales está prácticamente plano en los 47.692 puntos y el tecnológico Nasdaq 100 en 25.036 puntos, apenas sube un 0,32%. En cuanto a la rentabilidad del bono americano a 10 años, repunta hasta el 4,19%. El dólar se aprecia un 0,22% hasta 1,1586 unidades frente al euro. Y el barril de petróleo West Texas en Nueva York está subiendo un 4,37% hasta $87.10. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a cierre de mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Hay productos que siempre hemos relacionado con películas: la Ray-Ban Aviador de Tom Cruise, el DeLorean de Michael J. Fox en Regreso al Futuro y las Harley Davidson que conducían Jack Nicholson y Dennis Hopper en la Ruta 66 en Easy Rider. Los 60 dieron una inmensa popularidad a esta marca fundada en 1903 y el movimiento hippie y el ansia de libertad le dieron alas. Harley Davidson se ha calado en estos últimos 20 años. Entre el periodo 2004-2024 la facturación del fabricante de motos se redujo a la mitad. Ya en 2019 se encendieron todas las alarmas. Entonces la compañía achacó este descenso a las ventas a la guerra arancelaria con China, que de una forma curiosa es un tema de rabiosa actualidad en estos días. La compañía presentó unos resultados del cuarto trimestre de 2024 bastante decepcionantes. La realidad es que las ventas en Asia-Pacífico cayeron un 26%. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
La inteligencia artificial, lo sabemos, cambia las reglas del juego en muchos ámbitos de nuestra vida y lo hace también en el mundo del cibercrimen. Ataques más rápidos, más sofisticados, más difíciles de detectar que nunca. Ya no son solo las empresas o los ciudadanos quienes están en el punto de mira. Estados, infraestructuras críticas también pueden ser objetivos prioritarios de actores que combinan tecnología punta con motivaciones geopolíticas. Para analizar este escenario hablamos ya con el ingeniero informático y director del Máster Internacional en Ciberseguridad y Ciberdefensa de CISDE, Francisco Javier Urueña. Francisco, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Francisco, por ir poniendo contexto, ¿en qué ha cambiado, tú crees, la inteligencia artificial, la forma en la que se ejecutan los ciberataques respecto de cuando no estaba disponible hace poco tiempo, relativamente? Bueno, hasta hace poco tiempo los ciberataques se producían por dos tipos de hackers o ciberdelincuentes. Había unos ciberdelincuentes expertos que eran capaces de detectar vulnerabilidades en los sistemas y explotarlas, crear su propio software y explotar esas vulnerabilidades. Y luego había, digamos, unos ciberdelincuentes de segunda fila, de menor nivel, que eran los que utilizaban las herramientas ya creadas por esos ciberdelincuentes para poder acceder a los sistemas, pues realizando con distinto tipo de herramientas todas las fases del ataque, de un ciberataque. Reconocimiento, armamento, la entrega, el comando y control y las acciones y para finalizar el borrado de huellas, no dejar rastro en el sistema que ha sido atacado. Actualmente el cambio es muy significativo porque antes este tipo de hackers tenían que tener unos conocimientos técnicos bastante elevados, nivel medio, alto y en muchos casos un nivel altísimo, sobre todo los que eran capaces de detectar vulnerabilidades y desarrollar ese tipo de software. Ahora ese nivel de ciberdelincuente puede haber descendido porque la inteligencia artificial facilita mucho la labor. Ya no tienes que ser un experto, sino que utilizando determinadas herramientas que están disponibles, desafortunadamente están disponibles en la web, sobre todo en la deep web, se puede realizar un ataque a cualquier sistema utilizando herramientas de inteligencia artificial que, digamos, suplen las carencias técnicas de esos ciberdelincuentes, las suplen con esta inteligencia artificial, que es capaz incluso de reescribir el código. Hay malware polimórfico que permite reescribir el código según se va realizando el ataque. Si se realiza un ataque de una manera fallida, automáticamente ese software es capaz de reescribirse y modificar los parámetros para intentar el ataque desde otra manera, de otro punto de acción. Entonces, digamos que se está facilitando el acceso de ciberdelincuentes en este campo. Cuestiones que, por lo menos a mí, que no soy experto en la materia, se nos escapan, pero nos llaman la atención. Ataques que se pueden desplegar en menos de 30 segundos. Esto no deja margen de reacción a quien lo sufre, ¿no? Bueno, los sistemas de detección de intrusiones, los IDS, los conocidos como IDS, esos sistemas de intrusión necesitan un tiempo para reaccionar. También es verdad que desde el punto de vista del atacante se están produciendo ataques ahora en tiempo récord. Como bien has dicho, el último ataque récord, digamos que eran unos 27 segundos, pero el tiempo medio de ataque ha bajado significativamente en los últimos años y ahora se sitúa unos 29 minutos aproximadamente. Anteriormente un ataque había que planificarlo con mucho tiempo, se realizaban las distintas fases con necesidades de bastante, o sea, necesitamos tiempo para planificarlo, para realizar el conocimiento, para tomar el control, luego también hay que llevarse sobre todo el tiempo en el borrado de huellas, y eso actualmente con estos sistemas de inteligencia artificial pues se puede hacer de una manera muchísimo más rápida. Se pueden hacer tareas, por ejemplo, con agentes de IA, de inteligencia artificial, se pueden hacer tareas en paralelo. O sea, yo puedo programar mis agentes que no son personas, o sea, es la propia máquina, genera una serie de procesos y con estos procesos pues, puedo realizar varias fases del ataque en paralelo. La velocidad a la que se realiza ese ataque es difícil, primero, de que el sistema de detección de intrusiones lo detecte y segundo, que ese sistema de intrusión
de antiintrusiones sea capaz de reaccionar en tiempo real a ese ataque. Puede detectarlo, pero igual no es capaz de defenderse, de realizar las acciones de defensa para cortar el ataque. Entonces, ahora el peligro es la velocidad, la rapidez con que se introduce el ciberdelincuente en el sistema, el que realiza las acciones, que básicamente, para que todo el mundo se haga una idea, las acciones suelen ser, pues, primero, el típico ransomware, que lo que hace es descifrar toda la información de la empresa de tal manera que la empresa no tenga acceso a sus propios datos, y luego pues realizar un chantaje mediante un pago para que rápidamente ese ransomware, ese cifrado, se quite y pueda volver a trabajar con normalidad. Normalmente las empresas pagan porque evitan de esa manera que esto tenga una difusión pública y evitan también la desconfianza tanto de proveedores como de clientes, de usuarios, que ven que sus datos están comprometidos. Francisco, y en cuestiones de Estado que nos interesan más en este caso, infraestructuras críticas, ¿también son susceptibles de ataque con inteligencia artificial como herramienta? Por supuesto, las infraestructuras del Estado no están libres de este tipo de ataques. Se pueden realizar, el mismo ataque que se realiza contra una empresa se puede realizar contra un organismo público. De hecho, en España ya lo hemos visto, que ha habido ataques a la Seguridad Social y ha habido ataques a algunos ministerios, Ministerio de Hacienda, donde dicen los hackers que han conseguido sustraer datos personales de los usuarios de Hacienda, ¿no? Que somos todos, y de esa manera, sabemos que también se puede acceder a infraestructuras críticas, y una infraestructura crítica puede ser muy peligrosa. Podemos hablar de sistemas de aguas, podemos hablar, ya si nos queremos ir muy lejos, también podemos hablar de centrales nucleares, y se puede acceder a ese tipo de cosas. Incluso se habló, cuando el gran apagón en España, también se habló de que podía haber sido un ciberataque, que luego se demostró que no lo fue. Sí, pero que podría haberlo sido, desde luego. Oye, tenemos que terminar, Francisco, pero te pido opinión en tu calidad de experto. ¿Qué debería hacer un Estado hoy si quiere estar preparado para evitar que esos ejércitos en la sombra que pueden venir de rivales geopolíticos quieren explotar al máximo la inteligencia artificial, orquestar ataques en paralelo, aprovechar esa velocidad? ¿Cómo tiene que actuar para sentirse protegido, para saberse protegido? Del mismo modo que los atacantes disponen de la inteligencia artificial para realizar estas intrusiones, el Estado, los Estados, deben también hacer una inversión importante en inteligencia artificial, y los sistemas de detección de intrusiones y los sistemas de defensa en general que cuenten también con esas herramientas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial permite al atacante ser muy rápido, como hemos visto, con tiempos récord de 27 segundos, pero también permite que, si el sistema de intrusión trabaja con inteligencia artificial, aplique inmediatamente las medidas correctoras, las medidas de defensa, para que el atacante no pueda penetrar, no pueda acceder a la información crítica o no pueda acceder al software crítico que podría destruirlo y hacer que esa infraestructura quedase inhabilitada. Entonces, lo más importante ahora mismo es investigación e inversión. Y del mismo modo que la inteligencia artificial sirve para delinquir, también sirve para evitar el crimen. Con esa reflexión nos quedamos. Francisco Javier Urueña, director del Máster Internacional en Ciberseguridad y Ciberdefensa del Campus Internacional de la Seguridad y la Defensa de CISDE. Muchas gracias. Hasta la próxima. Pues muchas gracias a vosotros.
El Pacífico Sur es quizá la región más ignorada del tablero geopolítico mundial, pero hay quien advierte de que China la observa con una atención que no es ni mucho menos anecdótica o casual. En un mundo donde las rutas marítimas tradicionales son cada vez más vulnerables, un lugar tan accesible, el más inaccesible del planeta, el Punto Nemo, empieza a adquirir un valor estratégico que pocos han sabido ver. Por eso acudimos a uno de quienes sí han puesto el acento en ese Punto Nemo, el coronel en la reserva y analista de seguridad y defensa en Minerva Institute, José Ignacio Castro. José Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Bien hallado, Rafa. Siempre es un placer volver a tu programa y un saludo muy cordial tanto para tu equipo como para todos los oyentes. Es un placer mutuo, lo sabes. ¿Qué es exactamente, explícanos, Punto Nemo? ¿Por qué empieza a importar estratégicamente? Bueno, el Punto Nemo se define como el polo de inaccesibilidad. Es un lugar, una región marítima del Océano Pacífico Sur que se encuentra totalmente alejada de cualquier punto de la superficie emergida de la Tierra. Hasta ahora no ha tenido ninguna importancia, salvo por ser un sitio totalmente aislado como un cementerio de naves espaciales, pero claro, si nos ponemos a pensar lo que está ocurriendo en la gran masa del continente eurasiático y en la forma de pensar de los chinos a largo plazo, esta zona empieza a adquirir una importancia cada vez mayor. En primer lugar, porque en la masa del continente eurasiático nos encontramos, cómo no, con una zona de conflictos como pueden ser la del Oriente Próximo, que la estamos viviendo, pero claro, los chinos, para poderse mover por esa zona y para poder recibir todas las mercancías y productos y materias primas, tienen que pasar a varios estrechos, como no el estrecho de Malaca, tan importante para todos, como no el estrecho de Hormuz. Pero, ¿y si hubiese algún tipo de ruta alternativa por la cual dirigir el tráfico de tal manera que China pudiera seguir estando abastecida? Bueno, pues es el momento de pensar en una ruta que puede discurrir no exactamente por el Punto Nemo, pero por una región cercana al Punto Nemo que podríamos denominar como Ruta Nemo. Ahí está el interés básico de esta, no es nueva, o de esta ruta tan interesante en una región tan olvidada como puede ser el Pacífico Sur. Fíjate, es curioso, yo cuando leía sobre esto, preparando la entrevista, que la doctrina Mahan de finales del 19, que es tan poco propicia en principio para China por sus circunstancias geográficas, siga siendo un poco a partir de la cual se puede entender cómo se intenta dominar, cómo se intenta garantizar un espacio de poder y de presencia en el mundo, ¿no? Al final hay que buscar la estrategia y es lo que está haciendo China, aunque, como digo, solamente tiene la fachada del Pacífico. Sí. La geografía no es que mande, no es que sea determinista, pero da muchas pistas de por dónde pueden ir todas las cosas. El almirante Mahan, a finales del siglo XIX, principios del XX, establece una serie de puntualizaciones y sí habla del Pacífico Sur y comenta que es una región donde a Estados Unidos le costaría mucho llegar y que para poder controlar la región principalmente sería bueno hacerlo mediante el comercio, pero también Mahan dice que podrían, o sea, con más de un siglo de distancia entre lo que está ocurriendo y lo que él escribió, que podría aparecer China como un actor importante dentro de este ámbito geopolítico. Y él comenta, para que poder contrarrestar el poder de China, tendríamos que buscar aliados, cosa que ahora mismo no se está produciendo del todo, o puede ser que China esté también buscando aliados en el Pacífico Sur por su cuenta. Con lo cual estamos viendo que estamos muy focalizados en una zona, en una región, porque nos afecta mucho, porque estamos viendo lo que tenemos justo delante de nosotros, pero en la parte de detrás del escenario
están ocurriendo en paralelo un montón de cosas. Fíjate, retomando ese concepto que deslizabas en una respuesta anterior, esa ruta Nemo, y no sé si es pertinente, pero yo te lo planteo, Estrecho de Magallanes, que tiene repunte en el tráfico marítimo en los últimos años, la estación que ha construido China en Patagonia, en la Patagonia Argentina, estación espacial, que algunos lo consideran un caballo de Troya. ¿Eso demuestra esa vocación que estabas tú apuntando? Yo creo que China está buscando puntos de anclaje dentro de una ruta. Lo primero que tiene que hacer China, si quiere tener un tráfico eficiente y con un relativo descontrol o desligarse por parte de Estados Unidos, sería buscar aliados en la zona del Pacífico Sur, y precisamente en el cono sur del continente americano. China tiene, como todos los países, un gran tráfico por el canal de Panamá, por donde pueden pasar nada más que determinados barcos y por donde en el año 2023 el río Chacres tuvo tal sequía que hubo que desviar todo el tráfico a través de ese estrecho que también has comentado como estrecho de Magallanes. China, buscando puntos de anclaje, ha buscado relaciones con Argentina, aunque ahora con el señor Milei vamos a ver cuáles son los más y sus menos, y relaciones también muy importantes con Chile. Estamos viendo que a lo mejor la ciudad que controla el paso del estrecho de Magallanes, que es Punta Arenas, va a tener un repunte económico, pero hablando de Chile, el puerto de Valparaíso es un puerto gemelo con el puerto de Shanghái. O sea, es gemelo en cuanto diseño, infraestructuras, modo de operar, sistemas informáticos, etcétera. Con lo cual, estamos viendo que China está abriendo un montón de relaciones en el Pacífico Sur, en la ruta Nemo y con los países que están en esta parte del Pacífico. Podemos recordar también la importancia que tiene el puerto de Chancay en Perú, con lo cual estamos viendo cómo va buscando puntos de anclaje y puntos de relación para poder establecer un comercio alternativo por si se le cierra, claro, o por si se le estrangula por otro lado sus vías de comunicación. Y no podemos olvidar que el Pacífico es el océano más grande y que esos anclajes tienen que ser más todavía. Te pregunto por el papel de islas pequeñas, Salomón, Cook, Tonga, porque supongo que también jugarán algún tipo de papel. Sí, la ruta es muy larga. Una vez que hemos cruzado del Atlántico al Pacífico, ya fuese por el canal de Panamá, vamos a desecharlo porque está controlado por Estados Unidos. De hecho, ha hecho actuaciones y presiones sobre Panamá para desligar a China de ese control económico que tenía. Esa ruta tan larga, esa ruta del Nemo, tiene que atravesar determinados puntos. Si en esos puntos se encuentran determinadas islas, lo que esté negociando China con estas pequeñas islas le va a dar la posibilidad de establecer puntos de anclaje, bases logísticas, y pregunto, ¿y en el futuro podría establecer algún tipo de base militar? Wang Yi es el ministro de Exteriores chino, el decano de todos los diplomáticos chinos, un señor que tiene una mirada a largo plazo. Se ha dedicado a cultivar las relaciones con todos estos pequeños estados insulares que se encuentran a lo largo de toda esta ruta por la cual podría discurrir el tráfico marítimo y tráfico mercante chino. Con lo cual estamos teniendo una situación en la que estamos viendo que China se está acercando cada vez más a estos países y estos países se están desvinculando cada vez más de las potencias de la zona, como pueden ser Australia o como puede ser Nueva Zelanda. Importante también, me parece, mencionar que aunque la Unión Europea aquí, en principio, intuitivamente, no tendría nada que decir, pues tenemos un socio, además, que está liderando o queriendo liderar últimamente todo lo que supone la proyección europea, que es Francia, que tiene la Polinesia francesa. Puede jugar también, en cierto modo, aquí un papel, ¿no? No sé si a favor de control o, bueno, en cualquier caso, hay una alternativa estratégica ahí para Europa. Bueno, la Polinesia francesa
tiene como dos tendencias. Es una región muy autónoma, muy alejada del territorio metropolitano, pero en cierto modo pues tiene ese vínculo todavía con la metrópoli. Las dos tendencias que hay es una pro-independentista y otra pro-autonomista, o sea, no hay ninguna que sea de un vínculo fuerte con la metrópoli. Esto China lo sabe, y China intenta realizar sus acciones de influencia, como todos los países, de tal manera que juegue con sus intereses. También Francia, y en este momento concreto el señor Macron, está jugando a sus propios intereses. Siendo el mundo redondo como es, no sabemos si la baza que vaya a jugar Francia, si mantiene todavía esos vínculos con la Polinesia Francesa, van a resultar en favor de Estados Unidos o no. Tendríamos que ver cómo se derivan conflictos como puede ser el de Ucrania, y cómo a lo mejor esa ruta o la pertenencia a esas islas o el anclaje de las islas puede ser una moneda de cambio. Entonces, yo creo que todas y cada una de las circunstancias que estén pasando en el mundo, como está interconectado, también conectarían con esta ruta de Nemo y con estas posibilidades de, además, uno de los atolones de la Polinesia Francesa, que tiene pista de aterrizaje, que tiene instalaciones para una base militar, etcétera. China lo está viendo con muy buenos ojos, porque allí podría establecer un punto de apoyo tremendamente importante. Al final, este punto y esta ruta Nemo que nos traes muestra precisamente lo que mencionabas, cómo está interrelacionado todo en lo geopolítico y lo geoestratégico. Parece que Nemo simboliza esa interdependencia, también lo mencionabas al comienzo, una de tus respuestas, de océano, de espacio ultraterrestre, de espacio aéreo. Necesidad quizá de una gobernanza internacional que está también de actualidad, por cómo la está despreciando el hegemón, ahora mismo en un momento de absoluta inestabilidad. Parece que haría falta algo de gobernanza para articular un poco esa zona que parece, no sé si está o no, pero parece un poco olvidada por parte de Estados Unidos, e igual se arrepiente, no lo sé. Yo también veo que el problema que tiene Estados Unidos, aparte de estar focalizado en otros escenarios, es que China le ha planteado una serie de escenarios dispersos por todo el mundo, de tal manera que Estados Unidos, en contra de lo que en un principio decía el señor Trump, está diversificando sus esfuerzos. O sea, todo lo contrario de lo que él pensaba, ese Make America Great Again, esa doctrina Don't Row que en su día decía de focalizarse en lo que es el continente americano, no estamos viendo que se esté produciendo. Entonces, esa dispersión de esfuerzos a lo mejor está obligando a Estados Unidos a fijarse en lo que considera él más importante y dejar para más adelante o desechar un escenario que puede ser capital porque puede ser el balón de oxígeno que alivie las rutas de comunicaciones de China o que le deje a China un vínculo con el continente sudamericano, que es un continente lleno de recursos. Entonces, habría que tener mucho cuidado con cómo aplica el señor Trump sus políticas en el ámbito exterior. Tenemos un minuto, José Ignacio, para terminar. Sabemos que los chinos piensan siempre, históricamente, a muy largo plazo. ¿Qué horizonte temporal ves tú para que esa ruta Nemo pase de ser merecedora de análisis estratégico a ser una realidad operativa? No tengo la bola de cristal, pero yo sí que empezaría a buscar un cambio de regímenes en el sur de América, una debilidad económica de Estados Unidos, y yo creo que el objetivo de un plazo de una década, incluso algo menos, esta ruta podría estar funcionando a pleno rendimiento. Con esa reflexión nos quedamos, como siempre, pleno de conocimiento e interesante aprender con el coronel en la Reserva y analista de seguridad y defensa de Minerva Institute, José Ignacio Castro. José Ignacio, siempre es un placer recibirte. Un abrazo, hasta la próxima. Un placer y un saludo muy cordial. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado, Estado de Sí, esta edición de Pulso Geopolítico en la que hemos reflexionado sobre el papel de la Unión Europea en la arquitectura legal internacional. Les hemos contado todas las noticias geopolíticas y hemos hablado de inteligencia artificial en torno a la ciberguerra y hemos ampliado conocimientos en torno al punto Nemo y la ruta Nemo, el Pacífico Sur. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Hasta mañana.
España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información seria y veraz.